quien resulte responsable. Muchas gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Hoy nos da mucho gusto recibir en el estudio de QRR a la doctora Fabiola Meléndez Guadarrama. Ella es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. Doctora Meléndez, bienvenida al programa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues muy distinguida colega de Enrique Paredes en el campo de las humanidades, aunque en diferentes especialidades. Cuéntenos, por favor, van a presentar un libro que desde el título ya nos habla de una realidad muy vigente y no privativa de otros lugares del mundo, sino aún en México, y por supuesto hay casos latinoamericanos. Cuéntenos, por favor. Sí, efectivamente, en la licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales, desde donde estamos organizando esta presentación del libro, lo que queremos es visibilizar un tema que durante mucho tiempo estuvo ausente, ¿no? Y no solamente ausente en las políticas públicas, sino también ausente del debate universitario. Entonces estamos hablando en coyunturas importantes del siglo XX, o sea, muy recientemente, donde las responsabilidades del Estado están llevando, más bien las necesidades de las comunidades están llevando a activarnos a la academia y al Estado para ejercer posibilidades de cambio. Entonces este libro tiene esa virtud, ¿no?, de ponernos esos espejos latinoamericanos para entender México. Muchos de los temas que están tratados en este libro, que es de coordinación colectiva y está editado por la Universidad Autónoma de Guerrero, tienen que ver con entender que la discriminación es una idea, ¿no?, y que desde esa idea tiene consecuencias muy importantes como la discriminación, ¿no? Entonces, o sea, son temas que se están articulando. Racismo es igual a discriminación. Bueno, el racismo es lo que justifica la discriminación. La discriminación son todos estos actos, ¿no?, por los cuales sobreponemos unas culturas. Pero tú discriminas aunque no sea una cuestión racista, ¿no? Pero sí van aparejados. Sí, los dos temas. La discriminación tiene que ver con el acceso de los derechos, ¿no? Tantos problemas mundiales que se han ocasionado por ese problema. Tenemos el asunto de los judíos, sí, los afroamericanos en Estados Unidos. Así es. Sí, justo por eso ponemos en debate que es América Latina, y en América Latina, claro, también hay comunidad judía, pero hay otras comunidades que han sido invisibilizadas, como los afrodescendientes, que particularmente en este libro están siendo reconocidos, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, hay un caso que se trabaja sobre Ecuador, ¿no?, sobre los afroecuatorianos, donde el Estado no ha tenido la suficiente visión para acceder, porque siempre está pensado que está en el ámbito de lo privado, ¿no? O sea, es que me gritaron negro, ¿no? O sea, pero sí, claro, pero fue cuando se peleaba con su vecina, ¿no? Y todas estas connotaciones pues sí tienen afectaciones en el día a día, ¿no? No solo en la moral, sino también en el acceso a los servicios. Nosotros nos quejamos de que discriminan a las minorías en los Estados Unidos, afroamericanos, asiáticos y por supuesto hispanos o latinos. Pero en nuestro país, a los centroamericanos, por ejemplo, claro, o a nuestras propias comunidades indígenas, los tachamos como ciudadanos o personas de segunda o tercera, y a veces hay quien ni siquiera los considera como personas. Así es. Y no obstante que el artículo primero constitucional fue reformado precisamente para garantizar esa igualdad entre todos los seres humanos. Bueno, creo que hablas de algo muy importante sobre el tema constitucional, o sea, efectivamente en el primero y sobre todo en el segundo constitucional, o sea, donde habla particularmente que esta identidad, o sea, esta multiculturalidad recae en los pueblos originarios, sí, y vemos que las condiciones en las que se encuentran, ¿no? O sea, sí tenemos que todavía reconocer que esas alertas pues no han llegado donde tienen que llegar, ¿no? Entonces te decía que este libro, coordinado por Ana María Carabé, Eduardo Luis Espinosa y Federico Sandoval Hernández, está pensado en eso, ¿no? O sea, y hay una lógica también étnica, por eso también se habla no solo de los afrodescendientes, sino de los indígenas, ¿no? Los indígenas pues de México y particularmente de Guerrero. Y bueno, América, el continente americano, partiendo desde la Nueva España, México, hasta las Antillas, hasta los espacios de las colonias en Sudamérica, pues siguen siendo un objeto de discriminación, por supuesto, por el color de la piel, por el idioma o la lengua que hablan, por sus usos y costumbres, por su folclore. Todo esto, lo que nos enriquece y que nos debiera hacer sentir orgullosos, es motivo de escarnio de los demonios blancos.
Sí, o sea, lo dices bien, o sea, ya hay un montón de pendientes, o sea, ya hay, por ejemplo, utilizar conceptos como la reparación, ¿eh? O sea, la reparación histórica, por ejemplo, es impensable que en países como México todavía eso cueste trabajo hablar de los aportes de estos otros grupos, ¿no? Y en un sentido de culturas vivas, ¿no? Entonces sí creo que ahí está la idea de construir ciudadanía, o sea, que hay un ejercicio histórico, pero para construir presente y proyectar futuro, ¿no? Entonces las políticas públicas que estemos creando tendrán que ver con esa posibilidad de imaginar mejores condiciones socioculturales para todos. Se abordan en el texto, doctora, los mecanismos, políticas públicas y organismos que pudieran ser una contraparte. Hablamos de los derechos humanos, de la Constitución, ya que es un avance, aunque esté en la letra nada más. Pero existe, por ejemplo, el CONAPRED y otras instancias. ¿Realmente cumplen su función a nivel Latinoamérica y otros organismos así, la Interamericana de Derechos Humanos, o las que buscan la verdad, o cómo? Sí, tiene que ver, o sea, qué bueno que mencionas lo del CONAPRED. Efectivamente, lo que el CONAPRED está buscando es accionar esos mecanismos afirmativos, ¿sí? O sea, y hay posibilidades para que los elementos que reconocemos de estos grupos que han sido desfavorecidos estén cambiando. Como sabes, las acciones afirmativas, esa posibilidad solamente en un sentido temporal. Entonces, bueno, aquí, en el caso que viene en el libro, por ejemplo, o sea, el caso brasileño, ¿no? Con respecto a la educación ha servido pues de un ejemplo, ¿no? O sea, estas posibilidades, por ejemplo, bueno, estos días que hemos estado en los Olímpicos, ¿no? Que, por ejemplo, Brasil, o sea, particularmente una afro-brasileña, ¿no? De una favela en una condición económica desfavorable, ¿no? Que con estas acciones afirmativas, bueno, logra hacer estas bolsas, ¿no? O estas becas, ¿no? O sea, para poder estudiar y desarrollarse en los ámbitos que correspondan y, bueno, que les permitan el acceso libre de sus derechos. Esas son las medidas desde el Estado que debemos de tomar y que el CONAPRED está poco a poco incentivando. El libro se llama El racismo en contexto, espacios y casos latinoamericanos. ¿Cuándo se presenta y dónde? Sí, bueno, la invitación es el 31 de agosto, ¿sí? A las 3 de la tarde en la Biblioteca Central Universitaria. Hay la página, la pueden encontrar el resto de la información también en la página de la universidad, del estado de Morelos. Ahí está el cartel, ¿no? Y en el cartel, por ejemplo, tenemos también un elemento que, gracias a la generosidad de una de las autoras, de Ana María Carabe, que nos ha obsequiado también algunos libros, o sea, en la presentación, o sea, y esto es para todos los que nos acompañan, vamos a tener libros de obsequio, entonces esperemos que nos acompañen y que disfruten todos el debate, porque nuestras invitadas también son expertas en el tema y ustedes pueden llevarse el ejemplar. Gracias. Usted modera la mesa, la presentación, que es 31 de agosto a las 3 de la tarde en la recientemente puesta en marcha Biblioteca Central. Tiene su auditorio, un lugar muy, muy digno de un tema que la verdad debe de interesarnos a todos. Bueno, ¿verdad? Pues los esperamos y esperamos que también se sumen al debate y que de las instituciones que participen, o sea, nos tomemos estos temas cada vez de manera seria, porque esto nos aqueja. Conocer la historia y reconocer los errores nos hará buscar la verdad y corregirlos. En el Estado, sobre todo. Aquí en el Estado se acaban de crear nuevos municipios indígenas, que comentábamos la vez pasada. Se crean municipios indígenas, pero sin proyecto, sin presupuesto. Entonces yo creo que fue errado. Apúntenle otra más a los diputados, ¿no? A esta pésima, si no la peor legislatura que ha habido. Ojalá que los diputados vayan y vayan a ver la presentación de su libro. Me asustaste. Porque los diputados vayan y vean y se informen y se documenten. Que se tomen las cosas en serio. Para eso sirven los libros. Yo sé que a algunos les cuesta leer. Así es. O sea, no leen ni las iniciativas que aprueban, pero no está de más. Que vayan. Valoren lo que hace nuestra universidad, hay que protegerla. Serán bien recibidos en la universidad, sobre todo. Con los brazos abiertos. Van a ser bien recibidos. Por supuesto que sí. Doctora, un placer recibirla. Al contrario, muchas gracias. Platicaremos cómo nos fue con la presentación del libro. Gracias. Gracias. Pues llegamos al final, Enrique. Llegamos al final. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Con una inversión superior a los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Esto fue Quien resulte responsable.
Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.